El speaker es esa persona que se atreve a subirse, a pararse al frente de otras personas, a compartir una idea, un concepto, una trayectoria, algo. ¿Cuál es la razón de existir de un buró? Entonces nosotros somos esos que administramos la expectativa desde el inicio, en decirle, con este no va a funcionar bien. Tienes tu evento en Cancún y se te enfermó el speaker, yo puedo decirte, oye, para esos temas puede ser que tenga A, B, C, D ya puesto en Cancún. Pero lo más importante de todo, por más que tengas el mejor brochure del mundo, las mejores fotos, etcétera, es irte a ver en acción, porque no hay nada mejor que ver tu capacidad de cómo conecta con esa persona. Uno de los principales errores es que cuando estás escuchando a la persona que está enfrente que dice que es speaker, habla más de él que de lo del otro lado. Te puedes autodeclarar lo que sea. Y no necesariamente traes esa trayectoria. El marketing es peligroso porque te puede crear una percepción de que lo traes. La oratoria es un gran poder. Te levantas y explicas un concepto bien, se lo vendiste a tu propia audiencia. Es un poder que ahí en pequeñito te funciona. Tienes una gran responsabilidad de que una vez que una persona ya te brinda la atención, ahora impactes en esa persona para bien. Puedes hacerlo para mal. Y de eso ya hemos vivido. Han habido guerra porque ese poder no se pudo llevar con responsabilidad. Cuando tú estás en ese contexto, hay un poco más de vibra y de emoción y de energía. Eso no lo va a hacer ni el Zoom ni el ChatGPT, no lo va a hacer nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Millán Ludeña por acá, a un nuevo episodio de PodCrack. Un espacio en donde converso con estos cracks que en algún momento arrancaron en el mismo sitio, cuando todo era imposible, cuando todo era lejano, cuando no conocíamos a nadie, cuando no había oportunidades, cuando no había cómo conseguir un financiamiento, lo que sea. Era imposible. Y por alguna razón decidimos intentarlo. Hoy, Adrián Peña, una autoridad en el mundo de los speakers. Para mí es el equivalente a Jorge Méndez, el gran representante de fútbol, de grandes deportistas en el planeta. Porque yo soy un creyente que el talento no es suficiente. Necesitas un acompañamiento para jugar en las ligas y en las grandes ligas que uno merece. Y no aplica únicamente para el tema de ser speaker, sino en la vida en general. Así que, Adrián, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la oportunidad. Millán, muchas gracias por invitarme. Siempre ha sido un gusto acompañarte en esta aventura. Ok, Adrián Peña, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Hasta que nos sentamos. ¿Qué tal, Millán? Encantado de estar aquí contigo. Hoy en un podcast y un montón de veces antes platicando en restaurantes, en eventos y en lobbies, en aviones y en camionetas, ¿no? Sí, viste que estábamos hablando. Si habríamos tenido micrófonos, ya estaría resuelto el podcast. Sí. Hace rato, la verdad. Oye, quiero entrar como de lleno al mundo de los speakers. Porque yo supongo que esta facilidad de la comunicación humana es de toda la vida. O sea, supongo que en la antigua Grecia habrá hablado alguien en algún anfiteatro y ese podría haber sido considerado un speaker. Y tú que eres toda una autoridad en este mundo, ¿cómo diferencio o cómo alguien podría diferenciar si es un speaker? O sea, si me paro en una tarima, ¿ya soy un speaker? Si doy un discurso en la iglesia, ¿ya soy un speaker? Si hablo en la boda de mi primo, ¿ya soy un speaker? O sea, ¿cómo alguien pasa a ser un speaker? Pues mira, tú mencionaste que los griegos, y yo creo que los griegos pusieron la técnica de la oratoria, donde te tenían que decir dónde te tenías que parar para que la gente te escuchara mejor y dónde no te tenías que parar y cómo podías hacer que la extensión de tus manos se convirtiera en una expresión más, ¿no? Yo creo que speaker puede ser cualquier persona, Millán. El speaker es esa persona que se atreve a subirse a un escenario, a pararse al frente de otras personas, a compartir una idea, un concepto, una trayectoria, algo. Ahora, hay de speakers a speakers. Si nos vamos al mundo profesional de los speakers, ahí sí ya hay un montón de cosas que en mi mundo, en el mundo de los burós, ya medimos para saber qué puede ser un speaker profesional, ¿no? Pero speaker, como tal, puede ser alguien que se atreve a subirse, a dejarse escuchar y compartir cualquier anécdota. Y en este piso de hay speakers y speakers, ¿cuáles podrían ser como o al menos en Alenamenti, en tu buró, los indicadores que podrían diferenciar? Ok, este speaker está más acásito que de acá.
ha sido un camino un poco largo para entender cómo analizar y cómo evaluar los speakers. Ya. Hemos llegado un poco a la conclusión de que existen por lo menos 3 primeros conceptos. Hay un primer filtro de 3 cosas que nosotros evaluamos, que es la fama. Y la fama, el contenido y la elocuencia. Y empecemos por la fama. Y la fama es ese posicionamiento que puedes tener en la mente de las personas al mencionar tu nombre. Si yo digo Shakira, pues entonces todo el mundo normalmente piensa en Shakira, la cantante colombiana. Pero si tú vas a un cierto segmento o en alguna industria, si tú mencionas el nombre, puede ser que sea reconocido por ciertas cosas, por su capacidad de profundizar en temas, por su... un analista político. O por su liderazgo en una industria, etcétera, ¿no? Entonces, fama tiene que ver con esa capacidad de reconocer a alguien. La siguiente tiene que ver con el conocimiento y esa capacidad de profundizar y meterse en temas, en recursos humanos y que te puedas meter en el A, B, C, D, F, G y puedas soportar las 25 preguntas que van derivadas de ciertos conceptos. Y la otra es la elocuencia. Yo en la elocuencia creo que englobo ahí más cosas, pero es por hacerlo sencillo la fórmula. En la elocuencia va esa capacidad de conectar con la mirada, con lo que transmites con las manos, con tu parado, con tu forma de expresarte, ¿no? Con toda esa oratoria que viene detrás, pero además con cómo te vistes, con cómo te brandeas, la calidad de tus materiales, etcétera. Entonces es un poco más, porque todo en realidad está diseñado para conectar, para dejarte empatizar más rápido con la gente. Entonces yo lo englobo en la elocuencia, mía. Esos son como los 3 primeros y cuando estamos hablando con un speaker, pues vemos en qué nivel de esos 3 está, cuál es su experiencia hablando en el escenario, su experiencia en eventos pagados, en eventos más lucrativos, en todo tipo de eventos, ¿no? Entonces son esas 3 primeras. Claro, el camino recorrido, ¿no? Sí. Oye, y por ejemplo, supongo yo, a ti deben llegarte como 1000 llamadas o 1000 aplicaciones de que, hey, quiero estar en tu buró. O mejor dicho, como para entrar en detalle, ¿cómo funciona el buró? O sea, ¿cuál es la razón de existir de un buró? Mira, más o menos al mes en Alenamenti estamos entrevistando 30 y 35 speakers. Yo más o menos entrevisto al mes 20. Y hacemos un proceso de filtrado para saber qué capacidad ya tiene instalada este speaker. ¿Qué hacemos? ¿Por qué existimos los burós? ¿Por qué Alenamenti existe? Cuando hoy todo el mundo está al alcance de un mensaje de Instagram, de LinkedIn, de Twitter, de una página web. ¿Por qué sigue existiendo Alenamenti si todo el mundo está a ese alcance? Pues la verdad es que nosotros lo que hacemos es, primero, sabemos administrar bien las expectativas, tanto del speaker como del cliente, porque los dos tienen expectativas en sitio a la hora de prestar un servicio. Un speaker sabe que lo están contratando para una conferencia normalmente, pero luego no les piden fotos, ruedas de prensa, páseate un poco por mis stands, etcétera, quiero que aceptes una comida, una cena. Y los clientes también tienen que saber pedir esas cosas. Entonces nosotros somos esa conexión y esa administración de las expectativas. La otra tiene que ver con que no todos los speakers son para todas las audiencias. Hay audiencias más elaboradas, hay audiencias más específicas, con ciertos niveles educativos, con ciertas características demográficas, en las cuales si le pones un conferencista de ciertas características, no va a empatizar. Entonces nosotros somos esos que administramos la expectativa desde el inicio, en decirle, con este no va a funcionar bien, mejor tráete a que tiene esta experiencia acá con estos conceptos y con esta forma y con esta capacidad de pronunciar, con esta audiencia que va a poder empatizar mejor. Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa y me encargaron la convención anual de mi empresa. Ok, entonces tengo claro el concepto de para qué quiero utilizar la convención. Para hablar de hacia dónde caminamos a futuro o lo que sea. Solo que no sé quiénes van a ser los speakers. Y te hablo en plural, porque ni siquiera sé si con uno resuelvo el tema. ¿Ya? Entonces busco un buró y el buró es el que me da luces para lo que quieres hacer. O sea, estoy planteando lo demás. Para lo que quieres hacer, estas podrían ser las opciones. ¿Así funciona? Así funciona, Millán. Y mira, los clientes vienen a pedirnos, oye, tengo ciertas características de evento,
y me encantaría satisfacer estas 2, 3 necesidades que muchas veces son de impulsarlos a la venta o de comunicar mejor o de liderazgo o de técnica o de herramientas para vender más o hay de todo, ¿no? Lo que el cliente no necesariamente tiene claro es quién es el adecuado para ese mensaje y normalmente llegan con ciertos presupuestos y ciertas características. Y lo que nosotros hacemos es entender esa estrategia que se quiere provocar, ese objetivo. Claro, haces todo un rastreo, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Hay que hacer una especie de diagnóstico para saber quién es el adecuado para. Cuando eso sucede ya estaremos entrando a proponer A, B, C, D, y entonces explicamos un poco, dejamos ver pues, cómo se han comportado en el escenario, en qué entre otros foros ha hablado, etcétera. Pero tiene mucho que ver. Por eso te digo que normalmente, pues si un cliente llegara y contactara directo a un speaker, pues tienen una gran incertidumbre, un gran riesgo de que sea el adecuado o no sea el adecuado. Por eso es que existimos. Y ya será, y ya será muy tarde. Será tarde o te das cuenta que no era el adecuado. O sea, cuando ya la veo, cuando ya lo veo en el escenario, ya será muy tarde. O sea, es casi un golpe de suerte. Así es. Por eso me apoyo muchísimo en un buró que me ayuda a conceptualizar y a ejecutar el evento, como lo estoy pensando. Y la otra cosa es que estamos hablando de personas. Y las personas se enferman, las personas tienen una vida, etcétera. Entonces, no nos ha pasado mucho porque somos muy precavidos en tener ciertos colchones que nos dan una variabilidad, pero en una aerolínea te puede fallar, un vuelo, un camión te puede fallar, una carretera te puede fallar, o la misma persona puede enfermarse, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? En las medidas de lo posible, teniendo este abanico de posibilidades, podemos reaccionar mejor, ¿no? Porque si tú tenías un speaker ya se te apagó, ya no tienes ese juego para poderlo hacer. En cambio, con la garantía que tienes con un buró, en la medida de lo posible, tienes tu evento en Cancún y se te enfermó el speaker, yo puedo decirte, oye, para esos temas puede ser que tenga A, B, C, D ya puesto en Cancún. Y lo tengo en Cancún. Tendría que llamarle. O está 2 horas en vuelo o lo que sea. Pero vemos cómo jugamos con programa o con logística para que yo más o menos te lo resuelva en poco tiempo. Todo en la manera de lo posible. Si el speaker se nos enferma 15 minutos antes, no hay manera. Pero sí podemos jugar con esas opciones. Qué interesante eso. Claro, al final estás apoyándote y asegurándote, mejor dicho, estás maximizando la posibilidad de que el evento quede tal como lo tienes en tu cabeza. Porque al final del día pasarán 1000 cosas. Pues un poco por muchas cosas de las que existimos. ¿Y por qué las empresas insisten en tener burós? O sea, me refiero, yo quiero maximizar mi evento y algunas están tomando el riesgo en decir, no, yo voy a conseguir el buró directamente, sabiendo el riesgo que estás tomando, de incertidumbre, todo este tipo de cosas. Mira, depende del tipo de buró, porque aquí sí no puedo hablar por toda la industria, pero en el caso de Alenamenti no le cuesta al cliente, que ese es otro gran valor. Normalmente le cuesta al speaker. Entonces, el speaker, por cierto volumen de conferencias vendidas, nosotros a quien le cobramos es al speaker y no le encarecemos al cliente. A mí me da lo mismo como empresa. Exacto. Ganas más contratando a Alenamenti por todo esto que platicamos antes que directamente al speaker. Al mismo precio. ¿No? Y el speaker lo que quiere tener es más volumen. O sea, con la capacidad que nosotros tenemos de estar hablando con más clientes, pues podemos ofrecerle al speaker que pueda hablar con más audiencias, ¿no? Claro. Entonces, ese es el trade-off por lo cual una compañía dice, bueno, este es mi speaker de cabeza, ya conoció mi evento pasado, ya conoció el siguiente y ya sabe para dónde va mi estructura, ya conoce mi gente. Claro. Entonces, pues a la hora de proponer, ya sabemos cómo es el doctor de cabecera, ¿no? Y en esa misma línea, un speaker le encantaría la idea, por la misma definición, de trabajar con un buró. Exacto. Porque con el buró tiene más alcance. Exacto. Me entendería que es más o menos por ahí. Y por eso hablabas, bueno, claro, ustedes ven 20 a la semana, 25 a la semana, 25 candidatos. En tu experiencia, de esos 25 candidatos, ¿cuántos quedan? ¿O cuántos pasan a la fase 2? Es una buena pregunta. Partiendo de la base de que todo el mundo quiere ser speaker, Alenamenti yo creo que... Desde la definición inicial. Al mes, yo creo que recibimos por lo menos 50 solicitudes de acercamiento a nosotros. Yeah. No nos da la vida para atender a todos. Yo te decía, más o menos entrevisto a 20. Yo creo que de esos 20, 3 sí. ¿Qué pasa, Millán? En el camino los speakers...
habiéndote dicho lo que yo vendo, que es esa capacidad de poderte decir a un cliente, este es el adecuado, pues yo pongo cierto prestigio y ciertas garantías en medio. Por lo cual a quien yo proponga tiene que venir con una serie de estándares, ¿no? Entonces, en estas primeras entrevistas tenemos que asegurarnos eso y sobre todo, qué experiencia tienen hablando en público, cómo les ha ido conectando con su historia o con sus conceptos, etcétera. Y de esa manera es que nosotros vamos decantando a quien ya está listo. Quien todavía no está listo, lo que hacemos es decirle, este es un poco el camino por el cual te debes de ir para seguirte formando, ¿no? Cuando quiero entender un poco más, cuando hablas de hacemos las entrevistas, ¿qué es? ¿Es una conversación? ¿Es un Zoom? ¿O el speaker manda un reel de su conferencia? ¿Qué es? Aquí hay algo bien interesante y ahorita creo que vamos a entrar a filosofar un poquito con el concepto Millán. Nosotros primero tenemos un acercamiento para entender. Hay lenguaje que expresa esa experiencia detrás. Hay entre líneas que te van diciendo qué tanto vuelo ya trae, ¿no? Y sobre eso lo vamos haciendo. Entonces, siempre existe una primera entrevista. Hay veces que alguien en un mismo evento lo conoces y te atreves a ir a verlo y entonces ya lo viste en acción. Pero lo más importante de todo, por más que tengas el mejor brochure del mundo, las mejores fotos, etcétera, es irte a ver en acción, porque no hay nada mejor que ver tu capacidad de ver cómo conecta con esa persona, cómo desarrolla conceptos, porque ya entrando en la filosofía del speaker, es uno de los principales errores, y ahorita sí que voy pasando mis filtros, es que cuando estás escuchando a la persona que está enfrente que dice que es speaker, habla más de él que de lo del otro lado. Porque no se trata de ti, se trata de ellos. De lo que vas a dar. En el momento en el que escuchas en una entrevista, yo, no está mal, pero cuando ya contaste 25 yos, ya dices, Claro. Él cuando no vas a la ha cena, entendido claro. que se trata de ellos, no de él, ¿no? Yeah. Entonces un primer filtro que no necesariamente se lo dices así, porque puede sonar agresivo, pero tú lo estás leyendo, ¿no? Claro, entonces, esa es una de ellas. La otra que leo mucho, porque te decía, yo estudio, aquí en Alenamente estudiamos fama, elocuencia y conocimiento. Para mí, a mí cuando ya alguien me empieza a conectar y a ganar, es cuando además me está diciendo su propósito y cómo logra, o cómo busca, o cómo logra ya tener un impacto positivo allá afuera. Un impacto positivo, porque... ¿Y eso cómo te das cuenta? Te das cuenta cuando él está deseoso de compartir, deseoso de tener un cambio allá afuera, ¿no? Yeah. En un país o en una región donde necesitamos más y mejores historias o persona que se la termine de creer, cuando todo parte de uno mismo, sí, de su propio ego, de su propia ambición, pues sí lo puede lograr. No te digo que no, hay speakers que han llegado ahí, pero son speakers más transaccionales. No son speakers que terminan convenciéndote de que además de todo lo bien que lo van a hacer, y claro que sí ganar dinero porque se vuelve un modelo de negocio, pero sobre todo es cuando tienes un impacto allá atrás, es claro. Cuando a mí me conecta un poquito más y entonces digo, ok, porque se alinea a mi propósito personal, claro. Y al que yo a mi propio equipo y junto con mi socio hemos querido provocar para allá afuera. Y el propósito personal tuyo está, junto al de tu socio, está muy conectado al de la empresa, supongo. O sea, están buscando lo mismo. Mira, ¿y por qué esperas que un speaker tenga un propósito parecido al de ustedes? No lo espero, pero siempre es muy agradable escucharlo, porque como te decía, hay speakers transaccionales que tienen muy claros sus objetivos de conceptos, etcétera, y sí funcionan, ¿no? Todos funcionan. A mí el que más me conecta es el que, además de todo ello, es el que vamos a tener un impacto allá afuera. Yo me acuerdo, Millán, en una cena te platicaba cuando hace unos años conocí al astronauta José Hernández. Él venía bajándose de la Estación Espacial Internacional. Recién llegadito. Recién, así, olía traje de astronauta. Sí. Y le dijimos, a polvo de estrellas. ¿no? A polvo de estrellas, ¿no? Le decíamos, oye, pues comparte esta grandísima historia, que de hecho acaba de salir su película.
decíamos, comparte esta gran historia. Ah, ¿él no había resuelto ser speaker? No en ese momento, porque tenía meses de haberse bajado de la estación espacial, Ok. ¿no? Después de una carrera de varios años de querer ser astronauta. Entonces, cuando dijimos, ahora esto tienes que compartirlo a los niños, a los adolescentes, a los vendedores, a los empresarios, esta gran historia, lo logramos convertir en Speaker Man. Y un día, pasado un par de años, yo creo, en un restaurante una señorita se nos acercó y nos dijo, oye, ¿los puedo interrumpir un momento, por favor? Sí. Creíamos que quería una foto. Y en realidad nos dijo, no, lo que les quiero decir es que gracias a usted, al doctor, yo sigo en este mundo. Decidí no quitarme la vida después de escuchar su conferencia donde usted dijo que no 1, 2, ni 3, ni 4, ni 5. 11 veces se postuló para ser astronauta y las 11 veces le dijeron que no, y hasta la 12ª lo logró. Pero no podía venir más lejos usted de ser campesino, migrante, a convertirse en astronauta. No podía venir más lejos. Entonces, después de haber escuchado su historia y eso que usted nos compartió, yo decidí no quitarme la vida después de esa convención. Yo a esa convención había ido para despedirme de mis amigos. Después de escucharlo, decidí que no y que tenía que poder poner las manos a la obra en otras cosas. Y hoy sigo aquí, hoy estoy muy bien y le vengo a agradecer. Y yo, Millán, en ese momento, entendí, bueno, en ese momento no, para ser claro. Yo me fui con la cabeza revuelta, me fui un poco tocado. ¿Qué pasó aquí? Claro. Porque no te esperas, se te agarra además en frío, ¿no? Pero como al mes entendí que si yo no hubiera buscado a José, que si no lo hubiéramos propuesto en ese evento, para esa audiencia, en ese momento en específico, una persona más no existiría aquí. Ahí entendí que había un propósito más allá de vender conferencias y de pasársela viajando, ¿no? Ahí, si a una persona le habíamos cambiado la vida de fuera, una de 500, por lo menos a una, ya lo habíamos dejado mejor este mundo del que lo encontramos. Sí. Y si podíamos impactar a más con ese propósito de dejarlo mejor, todo cambiaba. Y yo creo que además ahí, a partir de ahí, tú lo has vivido, Millán. Sí. ¿No? Uno se siente mejor, uno además se divierte más. Y todo lo comercial, el negocio y la empresa solito va llegando. Y te sientes, ¿no? ajá, y te sientes más útil. Yo conversando alguna vez, cuando empecé a hablar, claro, tú empiezas a hablar en una lógica más de transacción o de likes o lo que sea, hasta que llegan los mensajes. En tu caso se acercó una persona. Y también puede ser un mensaje. Yo te escuché hace 6 meses y quiero contarte que mañana hago mi maratón o puse un alto en mi casa o lo que sea. O sea, al final del día sí queremos y tenemos cosas en nuestra cabeza para intentar y quizás una historia en alguna convención, en alguna reunión, es la piecita que faltaba para atreverme y decir, bueno, ¿y por qué no? Y claro, ahora entiendo, desde el buró, imagínate la posibilidad que tienen de maximizar el impacto global, de que esta historia pueda llegar realmente a más gente y por lo tanto impactar a más vidas. Y es que es bien curioso porque en una conferencia, una persona puede escuchar tu conferencia, una audiencia de 500,000 personas que hemos tenido hasta de más, ¿no? Tú le preguntas en el elevador a la gente, ¿qué te pareció la conferencia, Millán? Y uno te va a decir, yo me quedo con esta parte de la historia. El de acá te va a decir, yo me quedo con esto otro. Entonces, curiosamente, cada quien se llevó un cachito de esa historia que en ese momento en específico le hizo más clic por lo que esté viviendo, lo que esté pasando. Por el canal por donde llegó, el momento específico cognitivo en el que estás. Cada uno tiene su propia realidad. Claro. Exactamente. Tú cuando te despides de tu familia para irte a la Antártida, te acuerdas que dijiste, ay, se me olvidó esto. No dije esto. Y muchos de los de la audiencia nos fuimos a la convención, al evento, igualito. No en la Antártida, pero más o menos fue el mismo enfoque. Sí, ajá, claro. Entonces, claro que después de que te escuchamos... Y para ese rato que estabas muy conectado ya. ¿Estás de acuerdo que dejaste mejor esa audiencia, mejor de la que la encontraste? Espero. Seguramente sí. Es un anhelo, ¿no? Sí. Y yo creo que al conferencista, y tú me vas a decir, Millán, porque tú te subes un montón de veces al escenario. Yo tengo una teoría de que al speaker le gusta ser speaker por varias cosas. A ver. Yo te voy a afirmar. Tú me las vas a decir, ¿eh? Okay. Tú me vas a decir. Desde mi caso. Esta conversación no la habíamos tenido antes. Pero al speaker le gusta ser speaker porque siempre hay un deseo de reconocimiento, que eso es como persona, todo el mundo deseamos
cierto reconocimiento. Ok, check. Segundo, el escenario te provoca endorfinas. Te provoca este proceso químico que tenemos, ¿no? De que te hace sentir bien, te hace sentir poderoso, te hace sentir que si además estás teniendo un impacto positivo en alguien, Claro. normalmente, generas esto. Y entonces a la gente, a los speakers les encanta. Al speaker le gusta porque ya sintió eso. Ya sintió que además el otro es el poder trascender. Porque las personas se acuerdan no necesariamente lo que le dijiste, sino lo que le hiciste sentir. Ya. Entonces, cuando el speaker se da cuenta de ello y a través de los mensajes o abajo del escenario lo va recibiendo, sabes, y entonces Claro. te vas un ratito, Y te gusta. se te baja un poquito, ¿y qué quieres- crees que es lo que quieres hacer? Pues te quieres volver a subir, Ya. ¿no? Entonces, por Qué eso loco, como una también droga, dices. es una especie de droga que te mantiene ahí, que te va gustando, porque Ya. pues, es parte de, ¿no? Ya. Y esas sensaciones se dan en otros momentos, en otros contextos, en el sexo, en el poder, cuando Sí. tiene poder, un presidente, tú velos, ¿no? Tiene la capacidad de pararse todos los días en la mañana y hacer cosas y cosas. Sí. Pues, traen el power aquí, pero después de que eso lo dejan ir, se te van apagando, porque si ya no lo viven, ¿no? ¿Tú has vivido de cerca un proceso con algún speaker que su ciclo de vida, no sé si la palabra aplicaría, Sí. su ciclo de vida termina? ¿Qué le pasa a ese speaker que ahora escuchándote es como un presentador en televisión? O sea, entonces realmente te metes en esa lógica de ser reconocido por todos los que te ven y de repente ya no estás y por lo tanto ya no te Sí. ven. ¿Qué pasa ahí? Hay varios ciclos, no necesariamente es por la edad, Millán. Claramente hay muchos por la edad, ¿no? Pero hay otros que tienen que ver con la vigencia de su concepto o la vigencia de su historia. Ah, interesante. Y que no necesariamente se han sabido reinventar, Ya. ¿no? Entonces, hay historias que en determinado momento, contexto, deportivas o por algún acontecimiento de la vida te da, ¡pum! Tienes una historia, de ahí se extraes cosas que a la gente le sirve, ¿no? Pero va pasando y ese concepto se va acabando. Y si no eres capaz de De estar retomarlo, a ver, te voy a poner el sobreviviente de los Andes, no se va a volver a caer del avión, ¿no? Entonces esa capacidad No de necesito decir, una desgracia cada año. no necesitas una desgracia cada año, o no vas a estar ganando una medalla olímpica cada año, porque el cuerpo ya no te va a dar un día. Entonces, esa capacidad de reinventarte es a través de conceptos, de historias, de otras cosas, un día de un libro, etcétera, que te permite extenderlo, ¿no? Hasta donde Claro. la vida y el cuerpo te dé. Pero Claro. también, pues, cuando es por edad, pues sí, ya viajas menos, ya no te da necesariamente eso. Entonces, esos ciclos sí. Y hay ¿Y qué le pasa al speaker anímicamente cuando llega esa marchitez? Pues yo creo que le pasa como a los artistas y a los futbolistas, ¿no? Ajá, Hay un punto quería como entenderlo. donde Tú- hay una especie de duelo. Lo Tú he en, visto. tú en tu autoridad en el mundo de speakers, ¿cómo lo percibes? ¿Es bastante parecido a un artista? Es muy parecido. Hay duelos. ¿Hay duelos? Sí, hay duelos y pues es un poco rudo para ellos. Te voy a platicar la historia de un amigo, gran amigo de Elena Menti, de Mauricio y mío personal, que se llamaba Joachim de Posada, puertorriqueño. Es un speaker que a través del concepto del marshmallow, del bombón, del estudio que hacen que a niños le ponen un bombón, Oh, sí. ¿no? Y le dicen, si no te lo comes en 2 minutos, regreso y te doy 2 o 3, ¿no? Ujú. Pero mientras no te lo comas, Sí. y entonces los niños se vuelven locos y algunos hacen hasta trampa. Uno sí agarra y se lo zambe, ¿no? Y hay otros que le hacen un hoyito, se comen lo de adentro y luego lo vuelven a poner, ¿no? Y hay otros, o sea, hay unos que lo huelen, se alejan y lo vuelven a oler y se lo están, ¿no? Y están aguantando. Es el concepto de la gratificación retardada. Bueno, pues Joachim, eso lo volvió libro. Y ese concepto, pues es tan poderoso que dices, no, aguántate tantito, no te gastes la lana del aguinaldo, Claro. o sea, yo Hay muchas una veces recompensa futura, no Aguántate es una tantito. recompensa inmediata. Nada más aprende a autocontrolarte para. Y Ya. eso en las ventas, en la vida diaria, en el ejercicio, en todo, aplica muchísimo, En la ¿no? vida, en la vida. Oye, ahí estás viendo el cliente que tiene power.
No te atasques, güey, ¿no? Llévatela relax porque esto te puede dar para varios años. Ese gran concepto lo desarrolló Joachim. Ya. Lo hacía súper bien y le fue extraordinariamente bien hasta con su libro. Lo dio muchísimo, a nosotros nos enseñó muchísimas cosas de la industria de los eventos y además él fue parte del Salón de la Fama de NSA, de National Speakers Association. Bueno, pues hay un gran ejemplo ahí en él. Nosotros lo estuvimos trayendo a México y un día yo vi que él no llegaba muy bien, ¿no? Pero llegaba puntual, llegaba perfecto, hacía todo, pero yo lo veía un poquito pálido, lo veía como no igual. Millán, él se murió de cáncer, a nadie nunca le dijo nada. Se fue como los grandes porque hasta la última conferencia que dio la hizo con todo lo que tenía. Yo hoy lo recuerdo cuando tú me dices, ¿cuándo acaba un ciclo? Hay varios ciclos, ¿no? Cuando ya no tienes historia así, pero hay otras que te puedes ir memorablemente y en mi mente y en mi corazón te puedo decir que cada conversación que tuve con ¿tú lo acompañaste a la última? En la última que dio la dio con nosotros, creo. Wow. Y lo vi ya un poquito disminuido y yo le dije... ¿Qué? ¿Le preguntaste? Le pregunté un poquito, pero él dijo, no, Adrián, ahí estoy, ¿no? Con todas las energías que tenía, que yo desafortunadamente no sabía, pero él se fue como se quiso ir, ¿no? Y fíjate que... Y trascendió, porque además ese mensaje llegó a... No, y también yo no lo conocí y entiendo que es un gran speaker en todas sus letras. Porque no necesariamente cuando te dicen, pues, pensemos Sí, en claro, conceptos del millonario y no sé qué, y no has dirigido nunca una empresa. Claro, te puedes autodeclarar lo que sea. Exacto, te puedes autodeclarar lo que sea y no necesariamente traes esa trayectoria. El marketing es peligroso porque te puede crear una percepción de que lo traes. Claro, pero hay una frase que me encanta. La ética de una región o sociedad la define el marketing. Me parece impresionante, es peligrosísima esa frase. Pues sí. Es súper peligroso porque de repente todo lo que consideramos que es bueno no es nada más que el resultado de una campaña mediática. Sí, Millán. ¿Y sabes cuál es la otra? La oratoria es un gran poder. Yo te decía que hace un rato que todo mundo puede ser orador. Uh-huh. Y la oratoria es un gran poder. Vámonos a lo sencillito. Si tú en una junta te levantas y explicas un concepto bien, tu mensaje se lo vendiste a tu propia audiencia. Es un poder que ahí en pequeñito te funcionó. Es un poder, es una habilidad. Sí. Llevémoslo al extremo. Cuando hablas ante audiencias grandes, es una responsabilidad. Sí. Y es una oportunidad. Vamos a desarrollar responsabilidad. Las personas, ¿cuánto pagaría Coca-Cola cuánto paga por un anuncio de 5 segundos? ¿Dónde? En televisión. Millones. Sí. Millones. Sí, ¿Por sí. qué? Por la atención de una persona de 5 segundos. Sí. ¿No? Millones, el Super Bowl. Ahora, ¿cuánto tienes a una persona sentada escuchando? 45 minutos, 60, una hora, dependiendo. ¿Estás de acuerdo que tienes una gran oportunidad que ni Coca-Cola tiene? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, tienes una gran responsabilidad de que una vez que una persona ya te brinda la atención, ahora impactes en esa persona para bien. Porque Claro. puedes hacerlo para mal. Y de eso ya hemos vivido. Han habido guerras porque ese poder no se pudo llevar con responsabilidad a lo positivo, al impacto positivo. Oye, quiero... ¿Estás equivocado? Un montón de veces. ¿Sí? ¿Y qué has aprendido? Ay, es que O sea, me refiero, cuando estás equivocado, me refiero al elegir un speaker que cumplió en este triangulito, check, 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 y por alguna razón en escenario te das cuenta, no es. Ay, es que hay tantos factores que afectan, ¿Ya? que aunque tú hayas hecho con método tu trabajo Sí. a la hora de proponer speaker, hay otros que no necesariamente ves. Te pongo un ejemplo. Un día nos contratan a un conferencista inspiracional con una historia padrísima y lo presentamos era una gira de 3 conferencias.
Y lo presentamos en la primera conferencia. Llegamos a tiempo, hicimos nuestras pruebas, se subió al escenario, dio su conferencia y terminando la conferencia me habla y me dice, Adrián, algo pasó. Y yo, ¿cómo que qué pasó? La gente no me reaccionó a nada, a nada. Dije A, B, C, D, todavía me bajé, estuvo fatal. Yo le dije, ¿por qué? Dice, no sé, pero necesito que en la siguiente me acompañes. ¿Vamos a la siguiente? Y yo de entrada cuando llego, habiéndote hecho el método, Millán, briefing, llegábamos a tiempo, ensayamos todo, de repente noto la audiencia un poco complicada. Otro evento. Otro evento, misma compañía, audiencia similar. Ah, ok. Solo que en otra región del país. Yeah. Y cuando yo empiezo a ver que algo no andaba bien, empecé a indagar y es que en la conferencia previa les dieron una muy mala noticia de que el producto no iba a llegar, habiéndolo ya comprometido. O sea, ya lo habían vendido, pero el producto no iba a llegar. Y les habían dicho, señores, sí, vendieron bien, ahora vayan y díganles que su producto no va a llegar a sus clientes. Y entonces ahora sí, echen al motivacional. Pues claro que no va a conectar. Wow. Claro que no va a conectar. Si te acaban de dar la peor noticia de tus ventas, de tus bonos, de tu reputación, de todo. Ahora el que los iba a inspirar, pues ya que les va a inspirar, mía. Solo que ahí ya es muy tarde. Es sumamente tarde. ¿Y cuál es el plan? ¿O qué ocurrió? Bueno. ¿O qué ocurrió? Invertimos. ¿Qué? Ah, déjame hablar y luego ¿Sabes les cuentas. qué? Primero los vamos a sensibilizar de que el cambio y de que lo difícil y que no sé qué, y te los dejo blanditos, ya un poco sensibilizados, para que les des la mala noticia. Y la noticia la reciben distinto, mía. ¿Y qué pasó? Fue otro ambiente. Otro ambiente totalmente. Y eso, claro, eso es precisamente por la presencia de un buró de speakers que tiene la capacidad de poder leer cosas que, incito, tú como speaker no las lees. Ese es no las ves, porque hay no tantos factores que no las ves. Hiciste todo lo correcto que te tenías que hacer bajo el método. Sí. Pero al final algo no estaba teniendo efecto. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, yo como speaker, tú estás pendiente de llegar al vuelo. Y ya para que llegues al vuelo, el vuelo tiene que salir en tiempo, un poco de cosas que no dependen de ti. Sin embargo, llegaste. Y luego el traslado, y el hotel, y la habitación. Y en realidad estás pensando en la prueba técnica. Rogando, al menos en mi caso, rogando que todo esté perfecto. ¿Ya? Que el sonido, entonces lo pruebas, y el micrófono, y te queda muy flojo, lo pueden cambiar, lo que sea. Cinta, que no hay cinta, y todas estas cosas. Porque realmente estás pensando en lo que a ti te compete. Y estás tan metido en eso, y te lo digo como experiencia propia, que dejas cosas más de contexto. Y creo que ahí entra el buró. O sea, el buró no está preocupado si la lámina 4 sigue después de la lámina 3. En tal caso, ese es un tema del speaker porque se la sabe. Lo que sí está pensando es audiencia, sonido, climatización, a qué hora va a ser. Tuvieron fiesta ayer de la convención, mañana a qué hora se van a levantar y van a llegar temprano. O sea, un pocotón de cosas que ya cuando pones una lista dices, claro, hay un trabajo fantasma del buró con el evento para crear las condiciones adecuadas para que el speaker haga su parte en un contexto que ya vale la pena. Sí. Es más o menos esa sinergia. Sí. ¿Y el cliente lo entiende así? No necesariamente lo entiende, porque no tienen el ojo educado para ello. Claro. ¿No? Ya lo entienden la segunda vez. Ellos ven que su evento funcionó bien, ven que la gente le reacciona bien, ven que los comentarios se provocan bien, ven sus encuestas, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente tienen el ojo educado a ese nivel. Para eso, ahí es a donde agregamos valor. Claro, porque es un valor agregado, de a verdad. A mí me ha tocado ver un evento donde la gente nosotros llegamos, todos los speakers, llega un evento de varios speakers, llegamos perfecto, ensayamos todo, y un día antes se pusieron una borrachera en la discoteca del lugar. Válgame Dios, mano. No había poder No que los despertara. Bueno,
la verdad es que desafortunadamente yo no lo sabía, ¿no? Porque estábamos en ensayos, nos mandamos a dormir a todos temprano para estar ahí perfectos. Y nunca nos dimos cuenta que la gente se fue al hotel de al lado, a la discoteca de al lado. Todos creíamos que estaban dormidos. Y entonces, pues desafortunadamente de haberlo sabido, no, les metemos un poco más de música más fuerte, les prendemos luces, no nos vamos a oscuros, etcétera, ¿no? Pero los clientes no necesariamente lo ven. Cuando entendimos eso, que ya venían así, a la siguiente conferencia lo cambiamos todo. Wow. Y ahí les dijimos, cambia todo tu entorno para ello. Pero como tú dices, ahí es a donde uno va agregando valor Hay para unas ver el posiciones contexto fantasmas que no... y haces magia. Y luego también, por ejemplo, todos los que están detrás del evento, todos, a veces hacen más magia de la que tú te imaginas. Claro. El de producción, el de las luces, el de la pantalla, Sí. los que hicieron todo para Sí. que llegaran, ¿no? Porque solo te das cuenta cuando no salió bien. Exacto. Claro. Y asumes quizás que todo debería haber salido bien. Sí, solo que se debería es el resultado de que alguien se hizo cargo de algo y en el tiempo que tuvo que haberse hecho. Sí. Oye, me quedé intrigado con esto. ¿Tú ubicas a Jorge Méndez? Sí. ¿Has platicado de eso? Uno de los principales representantes deportivos en fútbol en el mundo. O sea, yo creo que todo futbolista en el planeta quisiera ser representado por Jorge Méndez. Y yo me acuerdo que vi una entrevista de Cristiano Ronaldo que él decía, cuando yo me di cuenta que era Cristiano Ronaldo, fui a buscar al Jorge Méndez. Ya. No sé si es 50-50, o sea, es el talento más el representante ideal para que te comas el planeta. No sé si es 50-50. ¿Ya? Digamos que sea 50-50. O sea, no basta con que seas un gran speaker. Necesitas una estructura para que el mundo sepa que eres un gran speaker. ¿Sí o no? Entonces, supongo que en esa aplicación de 1000 speakers a la semana que ustedes tienen que dar, que no sé qué cosa, ya, al final están buscando el Jorge Méndez. ¿Ya? Y tú me dices, ok, nuestra tasa de aceptación 50 serán 3 que pasan a la fase 2. Tú, porque estoy pensándote como el Jorge Méndez de los speakers. Yo supongo que Jorge Méndez deben demorarse como 3 años en sentarlo a que vean al niñito de 8 años jugar. Y más o menos en 16 segundos dirá sí o no. Y se acabó la historia. Yo supongo que a ti también te debe pasar lo mismo. Cuando por fin un speaker logra captar tu atención y te dice, hey, yo soy speaker, ya, okay, ya, y tú regresas a verlo, ¿cuánto tiempo te toma en sí o no? Mucho se lee entre líneas cuando estás entrevistando. Y yo creo que, yo te digo, hay veces que escuchas a una persona y ya trae esa facilidad de palabra, de concepto. Sabes que te está, en un mensaje muy corto ya te está compartiendo algo. Ya. Eso te ayuda a saber en poquito cómo se va a desempeñar allá, ¿no? Ok. Claro, hay speakers que también llegan conmigo a decirme, oye, Adrián, es que ya me di cuenta que esto es mi negocio. Ah. Que esto es lo que debo hacer porque aquí está la lana y yo traigo. Y ya de entrada, cuando te dicen eso, sabes que vas a luchar contra un ego, contra otros tipos de ambiciones y de propósitos que no necesariamente son compartir para allá afuera. Entonces vas sintiendo y también los ves en acción. Ves eso, esa capacidad de provocar. No todo el mundo lo trae al inicio, hay que irlo desarrollando, pues él les puede ayudar. Pero sí te vas dando cuenta quién está un poquito más cerca, aunque no tenga toda la técnica del mundo. Porque Claro. hay cosas que se arreglan mucho más fácil. Claro. ¿Quién es más sí que no? Pero la capacidad de profundizar y de empatizar y de desarrollar, esas no necesariamente. ¿Y te has equivocado? ¿Le has dicho no a alguien que luego ves y era un sí? Sí. ¿Sí? Creo que tiene que ver con que en ese momento No estaba listo. muy verde, Simplemente, estaba muy listo, claro. No tenía todavía. Sí, claro, si necesariamente volverías eso, ¿no? al momento, volvieses a decir que no, porque no está Sí, listo. claro. Entonces, para ese contexto no, y por eso nos gusta ser muy cuidadosos en decirle, para esto necesitas por lo menos el ABCD, desarrollalo, trabájalo, te recomiendo con ABCD, ¿no? Ya. Con tal persona para que lo puedas ir haciendo. Pero es difícil, Millán, porque recibimos muchos de esos. Claro, me imagino. Y
cuando tú ves que solamente es una promesa, pues es difícil. Y yo creo que llevando el ejemplo al fútbol, pues por más que te platiquen de él, no es hasta que lo vas y lo ves en el campo, ¿no? Hasta que lo veas, claro. Y le notas esa pasión Claro. y ese, que además se divierten, que no lo están haciendo porque, como decía, Claro. me acuerdo muy bien del libro de Agassi, donde dice, yo era el mejor del mundo, pero odiaba el tenis, ¿no? Entonces, si a mí de entrada alguien me dice, y tengo speakers, es que yo me subo al escenario, pero odio ser speaker, dices, ay, o sea, si por lo menos no tengo esa, pues me va a costar más trabajo, ¿no? Claro. Entonces, sí te das cuenta que hay quien lo trae con esa pasión de tener, de querer, de hacer, de impactar, y ahí es a donde vas encontrando, entonces le vas dando oportunidad más a esas, ¿no? Wow. ¿Cuándo un speaker, hablabas tú que los speakers tienen niveles, nivel, lo que sea, 1, 2, 3, 20 niveles. ¿Cuándo un speaker se gana el derecho, entre comillas, de pasar a la siguiente liga a través de tu asesoría? O sea, me refiero, son dos cosas, ¿no? O sea, el buró de speaker en el cual eres dueño, de Alenamenti junto a Mao Candiani. Eso es un buró de speakers, ok. Y en ese buró también hay como speakers que pasan al siguiente nivel, digamos. En eso tú eres ya una consolidada autoridad en la región. O sea, los grandes speakers en la región han tenido contacto contigo. Ya, como asesoría, acompañamiento, coaching, han tenido contacto contigo. No es coincidencia, parece que el Jorge Méndez realmente existe. O sea, hay un filtro por ahí. ¿Qué necesita ese speaker para captar tu atención? Mira, para las mentorías que he estado haciendo, acompañando a speakers a profesionalizarse, desafortunadamente no me puedo meter a desarrollar la técnica todo el tiempo. Ese es un Claro. periodo que lleva mucha preparación y mucho ensayo-error. No nada más de tu propio oratorio, sino de ensayo-error de tus frases, de tus historias, de tus chistes, Claro. de tus reflexiones, de tu apertura, tu cierre. Entonces, Eso es una chamba del speaker. ese es un trabajo al cual yo no me meto. O sea, sí es trabajo del speaker, pero yo no necesariamente entro a eso porque eso lleva a otros procesos. Y para eso a lo mejor hay gente que también hoy existe que puede ayudar más. Yo recomiendo ahí a un par cuando alguien necesita pulirlo eso. A mí lo que me gusta, Millán, es ayudar a esa persona que ya viene con un poco de ello, que tiene ganas de comerse el mundo en términos de compartir y que trae un concepto el cual se va a poder desarrollar e impactar. Ya de ahí nos metemos, porque es un trabajo en conjunto. O sea, yo voy mostrando el caminito, pero el que tiene que subir la brecha es el él, speaker, porque yo le puedo decir, necesito que hagas unas fotos así, ya está, pero si él no va, pues de nada sirve. Pero voy poniendo el caminito de los estándares que han llevado a que estas personas se conviertan en personas más vistas, con un impacto mayor, que pueden tener más trascendencia y que pueden profesionalizarse mucho más, ¿no? Pero de entrada, es alguien que se le siente esa pasión que yo te decía. Es esa persona que Es lo que mueve, ¿no? Ese coraje. Yo me acuerdo perfecto cuando te entrevisté, Millán. De hecho, fue en un evento. Y cuando te escuché y tú decías, y me quiero comer el mundo, lo primero, aquí hablando del señor Millán aquí en el podcast, lo primero que coincidimos Mauricio y yo es en que te veíamos arrojo y coraje. Y ahí muchas veces sí influye, el medias tintas es me subo o no me subo. Si dudas, no necesariamente. Pero cuando ves esa hambre y esas ganas y esa pasión, es maravilloso porque todo se alinea a que cuando claro, le vas a buscar la forma, claro. Le vas a dedicar tiempo, esfuerzo, tú y él, ¿no? Y están todos los elementos ya hechos, sabes que va a salir algo muy bien. ¿Cómo ves el futuro del mundo de los speakers? ¿O de los burós? Mira, esta pregunta la viví mucho en pandemia, cuando todo el mundo se tornó al Zoom, ¿no? Y todo el mundo se iba para allá, y entonces me decían, oye, Adrián, la pregunta era, ¿qué va a pasar ahora donde ya no tienes que llevar a la persona? ¿Cómo va a ser tu negocio? Y yo decía, mira,
va a cambiar, de que va a cambiar, va a cambiar. Y tiene sus pros y sus contras. Te voy a decir unos pros que nadie veía en ese momento. Yo tuve la capacidad con el equipo de presentar un speaker en México. Te pongo el ejemplo de uno que no lo podemos hacer venir a México. Se llama Víctor Coopers, español. Extraordinario speaker que habla de la felicidad y de la actitud, etc. Uno más no lo podemos hacer que venga a México. Bueno, Víctor se echó, no me acuerdo cuántas, pero unas 25, 30 conferencias o más. En la semana. En un periodo pequeñito, donde no venía, nunca lo íbamos a poder tener en México. Físicamente habría sido imposible. Imposible, Ajá. pero ahí estaba. Ya. Claro. Ahí estaba. Y eso nos dio la posibilidad de tener a Víctor en una audiencia mexicana. Increíble. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué se perdió? Millán, tú cuando subes al escenario, no están viendo un holograma. Están viendo tu reacción. Cuando tú estás viendo en el contexto de un evento, ves cómo la persona de acá se ríe y la escuchas. En el Zoom no escuchas cómo se ríe el de al lado. No, o cómo piensa, o cómo participa, o cómo disiente, porque no toda la audiencia está de acuerdo en lo que necesariamente con todo lo que dices, claro. O se saca de onda, ¿no? Cuando tú estás en ese contexto, hay un poco más de vibra y de emoción y de energía. Claro, claro. No puedes evitar la vibra. No lo evitas. No. Eso está ahí. Eso no lo va a hacer ni el Zoom ni el ChatGPT, no lo va a hacer nada, ¿no? Y cuando... Y mira, que si todavía a eso le agregas que de repente en determinado momento le cruzaste los ojos porque alguien estaba en una parte de tu conferencia conectado emocionalmente y además la miraste a los ojos, pues la persona le conectó distinto contigo. Y si tiene la oportunidad de al final tomarse fotos, de llevarse un autógrafo, de decir, tú te ganaste un acceso a mi película, etcétera, eso no se da. Claro. Y te voy a decir una más. En el contexto, además en el que lo pones, si además te los llevaste a la playa, los consentiste delicioso, comieron delicioso, como evento, platicaron ahí como evento, se vuelve un 360. Entonces, ¿qué te quiero decir con ello? La parte presencial, al final, siempre se volvió el VIP. Es un servicio VIP. Yo también creo eso. Cuando estabas encerrado no te dabas cuenta de todo lo que habías perdido no saliendo. Cuando los primeros eventos, Millán, que recién pasada la pandemia, eran una locura y un éxtasis de poder volver a salir. Y era lo mejor que le podías hacer a una persona, a un colaborador, a un vendedor, etcétera, porque tenía la posibilidad de volverlo a hacer y lo apreciaban distinto. Y eso llevado a la experiencia de un conferencista va a seguir pasando. Hay un efecto económico que no logro explicármelo yo, que es, o sea, cada vez yo siento que hay más speakers en el mercado, ¿ok? Para la misma cantidad de eventos. En teoría, el valor, el precio del speaker, la inversión debería ser menor. Y percibo al mismo tiempo que no, que en realidad es mayor. O sea, va subiendo. Hay más oferta y mayor precio. Eso se da justo por lo que estás hablando tú, porque realmente yo estoy dispuesto a pagar más como evento porque lo quiero al speaker presencial. Yo me imagino, y esta es una reflexión mía, en los siguientes 5 años, o en 5 años, tú podrás escuchar a Millán o en un video, o en un holograma, en un escenario real, solo que es un holograma hablando y moviéndose de un lado a otro, y yo estaré en Alemania de un lado a otro en un estudio, en realidad está ahí, o lo podría ver presencial, sino agitado, moviéndose, brincando y toda la cosa. El recurso finito, lo que hablas tú es, efectivamente, es el speaker real, ¿no? ¿Es por allí esa lógica? O sea, me refiero, cada vez es más importante la personalización del speaker. Sí, te pongo un ejemplo. El fin de semana fui a ver a Luis Miguel. ¿Tú crees que no lo puedo ver en YouTube? ¿Por qué pagaríamos miles de pesos por ir a verlo ahí enfrente? Porque es una experiencia distinta. Y eso llevado a las conferencias, cuando el speaker es una personalidad, que es porque es él,
No es por el concepto, sino es por la persona que involucra. Es en tu caso, ¿no? No es por tus carreras, es porque eres tú. Por eso vale Claro. más, ¿no? Entonces, voy a regresar al tema de los costos y de la inalcanzabilidad y la facilidad de tener uno en otro. Existen conferencistas, y tú eres un claro ejemplo de ello. Oyes tu conferencia de determinada manera, funciona muy bien, pero te puedo asegurar, Millán, que en 6 meses tu conferencia va a ser muy distinta a la que tenías. Sí. Porque tu concepto, tu historia, todo lo que involucra, va perfeccionándose y va teniendo una evolución para bien. Ojalá así fueran todos los speakers. Pero eso lo que provoca es que vayas teniendo más demanda. Y entonces lo que hace es que hay eventos en los que no puedas ir y entonces tú mismo tienes que ir ajustando por negocio, Claro. por negocio, por demanda, por lo que Sí, quieras, claro. y se van ajustando tarifas, ¿no? Y justamente el acompañamiento con alguien que sabe del negocio es súper buena lógica. Es la misma Pues lo lógica. mismo Yo ir al estoy estadio que verlo cristiano. en fútbol. Cristiano no habría llegado a ser cristiano si no tenía el acompañamiento para justamente jugar en esas grandes ligas y haber llegado a lo que tenía que hacer. Maravilloso, me queda muy claro y ojalá haya quedado muy clara la importancia del acompañamiento. Me parece genial. Solo quiero terminar con una pregunta, Adrián. ¿Cuál es la pregunta que siempre te habría gustado hacerte? ¿En qué momento? Ahora mismo. O sea, ¿cuál es esa pregunta que siempre has querido hacerte? Ay, hay una pregunta. Es que en cada decisión o cada cosa que tenga que tomar, siempre preguntarme qué es lo peor que puede pasar. Fíjate, mía. Si tú estás tomando un camino, estás buscando hacer algo, por no hacernos esa pregunta de qué es lo peor que puede pasar o qué es lo más malo que puede pasar de esto, muchas veces por no hacérnosla creemos que hay muchas cosas mal que pueden pasar, pero ni siquiera sabes cuáles. Y por eso no lo haces. Porque no viste que era lo peor que podía pasar. Y a lo mejor eso peor que podía pasar no era necesariamente tan malo. No era tan malo. Y por ello no lo hiciste. No lo intentaste. Entonces, en este camino de ir aprendiendo, ensayando, haciendo cosas nuevas, por no hacernos esa pregunta, a lo mejor no estamos donde podríamos estar. Esa es la pregunta que siempre has querido hacerte. Pues ahora me la hago, porque ahora que me estoy atreviendo a hacer un poco más de cosas, ahora sí un poco más locas, pues ya lo empiezo a vivir así y me doy cuenta que por no haberlo hecho, pues dejé ir unas, pero hoy me la hago y acompañarlo tú oyes, entonces, ¿qué puedo? O sea, ya sabiendo eso, entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? Y ahí sí ya es. Y ahí ya es es, un océano. ¿no? Es- Maravilloso. Maravilloso, Adrián. Muchísimas gracias por la oportunidad. La disfruté muchísimo. Gracias por el tiempo. Gracias por compartir esta sabiduría de un mundo que podría ser muy lejano para muchos y al mismo tiempo muy cercano. Depende de la decisión de qué es lo peor que podría pasar. Así es. Gracias, Millán, loco. Gracias, Millán.